Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para continuar este precioso estudio acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Hemos venido hablando, amados hermanos, de las diferentes iglesias. Hasta hoy hemos cubierto 4. Hoy vamos a hablar de la iglesia número 5, la iglesia de Sardis. Y como siempre, pues hemos venido diciendo, ¿no? Hay factores que debemos de considerar en cada una de las iglesias. Lo recuerdo, el mensaje es dirigido a los pastores, o sea, a los ángeles de la iglesia, pero también a 7 iglesias en particular ubicadas en el Asia Menor, ¿verdad? Lo que ahora prácticamente es el territorio de Turquía. Bien, antes de entrar al tema, quisiera en primer lugar disculparme, ya que en la clase anterior, cuando hablamos de Tiatira, por alguna razón se me cruzó una nota por ahí y yo mencioné Nápoles, Italia. Por favor, descarte eso. Estamos lejos, muy lejos de lo que es Nápoles, ¿ok? Entonces vamos a trabajar hoy y en un momento pues les voy a mostrar el mapa nuevamente. Otra vez corrijo el error de ayer. Tiatira no está en Nápoles, Italia, y Tiatira está siempre en lo que hoy día es el territorio de Turquía, ¿ok? Valga esa aclaración. Bien, vamos a hablar de la iglesia de Sardis en esta noche. Y cuando hablamos de Sardis, pues estamos entonces entrando al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Así que usted acomódese por ahí el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, ¿ok? Entonces, hemos hablado, amados hermanos, de que el mensaje central para la iglesia de Éfeso, la iglesia amada, fue: vuelve al primer amor. ¿Okay? El segundo, o la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, el mensaje fue: sé fiel hasta la muerte. El tercero, o Pérgamo, fue el mensaje, o el centro del mensaje: combate, pelea contra las falsas doctrinas. Y cuarto, la Tiatira, que fue la última que vimos, el mensaje fue: no toleres las falsas doctrinas ni los falsos profetas y profetisas que llegan a la iglesia. Ahora, estos 4 mensajes son para nosotros, iglesia, son para la iglesia de hoy día, porque nosotros somos la iglesia de Cristo y de una o de otra manera estas situaciones nos afectan, ¿no? Que es lo que hemos venido diciendo. O sea, la iglesia de Cristo somos nosotros, ¿verdad? Y entonces esta es la parte que nosotros debemos entender y que debemos de cuidar, ¿okay? Entonces vamos al capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces leemos: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Entonces, es interesante, ¿no? En las 7 iglesias vamos a ver el final es el mismo. O sea, es el Espíritu de Dios hablando a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Ya en el principio explicamos que es Jesús el que se le aparece a Juan y le regala esta visión, ¿okay?
Y vemos que en cada una de las iglesias Jesús se manifiesta de diferentes maneras, o sea, con diferentes atributos, diferentes características que lo identifican a Él, o sea, con las cuales Él se da a conocer. Y hoy, pues no va a ser la excepción. Vamos a ver la descripción que tenemos para Jesús dirigiéndose a la iglesia de Sardis, ¿no? Entonces, veamos, en primer lugar, ahora sí, quiero mostrarles el mapa. Vamos a ver si no cometemos un error porque estoy solo en esto, o sea, no tengo asistente. Pero este es el mapa que hemos estado viendo anteriormente. A ver si lo alcanzamos a enfocar. Ahí está mejor. Ok, ahí estamos un poco muy grande, yo creo. A ver, no se me desespere. Lo vamos a dejar así. Ok. Básicamente lo que me interesa, amados hermanos, es que en primer lugar, repito para los que apenas se conectaron, ayer yo mencioné Nápoles, Italia, se me cruzó una nota de lo que estaba preparando para lo del mensaje de anoche, que a propósito, gracias por los comentarios, yo sé que fue de bendición. Pero bueno, volvemos a retomar. Entonces usted ve las 7 iglesias ubicadas. Prácticamente ese es el territorio, lo que hoy se conoce como Turquía. Entonces, la iglesia de Tiatira, la que hablábamos ayer, no está en Roma. ¿Okay? Está en lo que hoy día es Turquía. Igual que Sardis. ¿Okay? Entonces, Sardis, amados hermanos, es una iglesia cuyo nombre significa los que escaparon. Ahora, es interesante, ¿no? Esto es lo que significa Sardis, los que escaparon. ¿Okay? Entonces, vamos a ver más adelante, pues, de qué es que Sardis va a escapar, ¿no? La región era la región durante el Imperio Romano. Esta región era conocida como Lidia, y Sardis, al igual que también Tiatira, era una de las ciudades importantes. Era una metrópoli muy importante en el sector de Lidia. Ahora, aquí predominaba el culto a Ceres. Ceres es la misma diosa Artemisa que hablamos en la clase pasada. Vemos, amados hermanos, que hasta hoy en las 5 iglesias predomina la mitología griega. O sea, hay influencia fuerte en la parte religiosa, y esta diosa Ceres, Demeter, era conocida como la madre de los dioses en el mundo griego. O sea, la madre de los dioses. Ahora, ¿será que de ahí viene la idea de la madre de Dios que hoy se utiliza en algunas iglesias? Bueno, se lo dejo a su criterio. Pero esta Ceres era considerada la madre de los dioses griegos, ¿ok? Entonces, toda la mitología griega, ya hablamos de eso, de la cantidad de dioses que tenían, ¿no? Bien, otra característica de Sardis, amados hermanos, es que era una ciudad muy rica. El oro había en abundancia, o sea, tenían oro hasta para tirar por la ventana. Okay. De hecho, según la historia, es de esta ciudad de Sardis, por supuesto, muchos años antes de Cristo, en base a un rey que existió, surgió el cuento ese que muchos de ustedes han escuchado o han oído acerca del rey Midas. Entonces, claro, este es un rey, según la historia, que gobernó Sardis muchos años antes de Cristo, ¿no? Entonces fue una ciudad muy importante aún antes del Imperio Romano. De hecho, fue en la conquista de los sirios, fue destruida, después fue destruida por los griegos,
y ahora aparece aquí como una gran metrópolis durante el tiempo romano. Bueno, otra vez, dijimos que ya ninguna excepto Éfeso son las que existen en toda la región, o sea, ya no existen, ¿no? Entonces, estas iglesias han desaparecido. Perdón, Esmirna es la única. Luego, no hay. Algunas vamos a encontrar ruinas, algo otras ya ni ruinas, ¿no? Pero lo importante de esto, volviendo a la existencia del oro, para que nosotros tengamos una idea, cuando lleguemos a la Odisea, o sea, la Odisea es otra iglesia que está, si usted lo ve en el mapa, están relativamente cerca. Entonces, son iglesias que tenían oro en abundancia, y por eso es que en el caso de la Odisea, le dice, tú dices que eres rica, pero eres pobre, ¿no? Rica porque tenía mucho dinero, pero en realidad espiritualmente estaba pobre. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la Odisea. Siguiendo con Sardis, ¿okay? Decimos que esta abundancia les hacía tener riquezas, pero también había en el ámbito religioso, había una serie de cultos raros. Le hacían culto a cualquier cosa, o sea, hacían cultos satánicos, habían brujería, hechicería y todas esas cosas que ya lo vimos que en las otras iglesias también, ¿no? O sea, parte del ambiente en la ciudad. Si bien es cierto, la iglesia, a diferencia de Pérgamo y de Tiatira, no había sido infestada con estas doctrinas, estaba en el ambiente, o sea, a nivel de la ciudad. Entonces, esta iglesia, si bien es cierto, se mantenía en la doctrina, pero habían prácticas mundanas que las habían adoptado del mismo pueblo y las habían introducido en la iglesia. Entonces, usted se recuerda que dijimos que la clave o el fuerte de la iglesia de Tiatira era la deshonestidad, falta de honestidad en las personas. Bueno, acá también había una característica, y la característica acá, amados hermanos, no es tanto la deshonestidad, sino el hecho de que adoptaban diferentes prácticas o costumbres que hacían que lamentablemente la iglesia fuera afectada. ¿Okay? Entonces, vamos a ir al texto. ¿Okay? En este caso de la gente, o mejor dicho, los habitantes, ¿verdad? Que estaban influenciados, es la palabra, o sea, porque no estaban invadidos, no estaban infiltrados de lleno, pero sí ellos estaban en una situación bastante complicada, ¿no? Porque el ambiente en el que estaban era bastante difícil, era bastante dado a ser parte del mover diario o del vivir diario, ¿no? Que había dentro de estas personas. Para que usted tenga una idea de lo que estaba pasando o de cómo era la gente en ese tiempo, yo creo que lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, en los primeros versos, creo que esa es la mejor descripción de cómo eran los pobladores, cómo era la gente de Sardis en estos tiempos, en estos momentos, cuando recibe la iglesia este mensaje, ¿no? Entonces, había maldad dentro de la gente. Esto hacía que la gente dentro de la iglesia tuviera que lidiar todos los días con este estilo de vida, que de una u otra manera pues les iba a influenciar, ¿no? Entonces, todo esto nos abre un panorama acerca de Sardis. Había
una situación, podemos decirle, de decadencia espiritual o descenso espiritual dentro de la iglesia. Y vamos a ver más adelante que empezando por el ángel, o sea, empezando por el pastor, ¿verdad? Porque aparentemente, según el texto, el mismo pastor está en decadencia, o sea, está bajando la guardia, ¿no? Se está durmiendo. Y esa podría ser una descripción de la iglesia dormida, podríamos decir a la iglesia hipócrita, o sea, porque hay mucha hipocresía en cuanto a la relación con Dios. O sea, como iglesia, usted se recuerda cuando Jesús estuvo en su ministerio, había un grupo religioso conocido como los fariseos, ¿verdad? Los fariseos eran un grupo religioso prominente en el tiempo de Jesús. Mas, sin embargo, Jesús los confrontó una y otra vez y se refería a ellos como hipócritas, ¿no? Entonces, esa hipocresía espiritual es palpable en la iglesia de Sardis. Y no es menos cierto, amados hermanos, que también es palpable en muchas de nuestras iglesias hoy día, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que si en un momento dado nuestra iglesia desciende, decae, desfallece, mengua, se duerme, entonces vamos a vivir como iglesia en estas mismas condiciones. O sea, no estamos exentos de caer en la misma situación. Entonces, esto, amados hermanos, nos lleva a nosotros a identificar, para que usted abra los ojos, por ejemplo, lo que hoy nosotros vemos en las mega iglesias, las conocidas como las mega iglesias, o sea, esas iglesias enormes que tienen templos majestuosos, donde hay de todo y para todos, pero la vida espiritual es decadente, o sea, la relación con Dios de las personas es decadente, o sea, no hay una relación íntima, no hay una intimidad con Dios, sino una costumbre, una práctica religiosa. Por el otro lado, tenemos también la hipocresía dentro del legalismo. El legalismo es otra fase de la iglesia que cae en esto mismo. O sea, el legalismo nos lleva a la hipocresía. ¿Por qué? Porque llega un momento donde estamos más enfrascados en las leyes de los hombres o en las reglas humanas, como dice Pablo, que en la misma palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esta iglesia está, vamos a decir, influenciada o compuesta por falsos maestros, pero lo más importante, por falsos hermanos. ¿Okay? Fíjese que hemos hablado de los falsos profetas. En la clase anterior le dimos duro a los falsos profetas. Pero es interesante que aquí habla también de los falsos hermanos. Y así como aquí habían falsos hermanos, en nuestra iglesia también los hay. Hay muchos falsos hermanos entre nosotros. Hay muchos que se hacen pasar por hermanos para que nosotros les tratemos en una forma diferente, para que nosotros les ayudemos por diferentes razones. Pero hoy día hay muchos falsos hermanos, hay muchos que se hacen pasar por cristianos, pero no lo son. Hay mucha gente que llega a las iglesias sin ninguna evidencia de ser cristianos, pero dicen ser cristianos. Entonces, eso es lo que está pasando hoy día, ¿verdad? Ahora, esto va creciendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, así como pasó en Sardis, hoy día está pasando en las diferentes iglesias locales, en diferentes lugares, en diferentes puntos del mundo. Las iglesias están padeciendo esto. ¿Okay? Bien, vamos a ir entonces al texto. ¿Okay? Cuando vemos en el verso 1, ¿okay? Miremos el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Okay? Entonces, vamos a ver dos cosas aquí. Primero,
Jesús se presenta como el único Dios, el de los 7 espíritus. O sea, eso implica la plenitud de Dios, o sea, es Dios mismo. ¿Ok? Entonces, ya vimos que en Tiatira se presentó como el Hijo de Dios. Aquí se presenta como el Dios mismo, como el Dios Todopoderoso, el que tiene los 7 espíritus. ¿Ok? Y también dice que es el que tiene las 7 estrellas. Ya vimos al principio en el capítulo 1 que Jesús se presentó como el que tenía las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Se recuerda? En el capítulo 1. Bueno, entonces Jesús acá se está presentando como el único Dios. Ahora, ¿por qué? Porque en Sardis se adoraba a la madre de los dioses. Sardis necesitaba tener la certeza de que no hay sino un solo Dios, Jehová de los ejércitos, y que era el que les estaba enviando este mensaje, el Dios verdadero, el único Dios. ¿Okay? Entonces, esa es la presentación que encontramos acá para Sardis, que es para nosotros también. Y la otra parte, o el otro aspecto que encontramos acá, amados hermanos, es: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora, ¿usted conoce iglesias que aparentemente están vivas, pero espiritualmente están muertas? Bueno, las hay. Y mencionaba hace un momento las iglesias que caen en el legalismo, estas mega iglesias. No estoy diciendo todas, hermano. Estoy hablando en términos generales. ¿Okay? No todas, de repente puede haber alguna por ahí que no, o sea, que sigue despierta, ¿verdad? Pero el mensaje que está dando a Sardis es: tienes nombre de que vives pero estás muerta, o sea, existes, tienes tu edificio, te reúnes, oras, cantas, predicas, pero tu vida espiritual está por los suelos. ¿Ok? Entonces, una iglesia dormida o una iglesia muerta. Entonces, nosotros, amados hermanos, podemos ser una iglesia que luce como viva, que tenemos un avivamiento, que tenemos un despertar espiritual, que tenemos un montón de actividades, que tenemos todos los días servicio. ¿Okay? Pero si nuestra relación con el Señor no es íntima, no es permanente, no es sólida, entonces puede ser que estemos dormidos como iglesia, o lo peor, podríamos estar como Sardis, muertos. Y con un nombre de que vivimos, mucha actividad en la comunidad, mucha actividad en la ciudad, pero espiritualmente estar muertos. Entonces eso, como decía, nos lleva a los falsos ministros, pero también nos lleva a los falsos hermanos. ¿Okay? Y aquí es donde quisiera que consideremos lo que el apóstol Pablo enseña respecto a los falsos hermanos. Ya conocemos, porque ya lo hemos hablado, acerca de la muerte espiritual. El apóstol Pablo escribe que los que están sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados. O sea, la muerte espiritual es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Entonces, toda la gente que está sin Cristo está muerta espiritualmente. Ahora, lo grave de Sardis es que es parte de la iglesia de Cristo. Y Jesús le está diciendo: tienes nombre de una iglesia evangélica, tienes nombre de una iglesia cristiana, pero estás muerta. ¿Por qué? Porque tu relación conmigo está apagada. Entonces, eso mismo puede pasar en nuestra iglesia, amados hermanos. Tenemos el nombre de una iglesia evangélica, tenemos el nombre de una iglesia cristiana. Nos proclamamos hijos de Dios, anunciamos el evangelio de Jesús. Pero si nuestra relación personal con Cristo no está firme, entonces podríamos estar muertos, espiritualmente hablando. Vivos entre los muertos. Así debemos nosotros conducirnos. ¿Por qué? Porque la humanidad sin Cristo está muerta. Bien, quisiera que no pierda Apocalipsis y vaya a la carta de Gálatas en el capítulo 2.
Gálatas capítulo 2. Y mire lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia. ¿Okay? Le escribe capítulo 2. Dice en el verso 2. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado. ¿Está conmigo? Expuse en privado. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, dice el verso 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Ojo con esto. A pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido de otro tiempo, lo que hayan sido en otro tiempo, o sea, su pasado, nada me importa, porque Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Ok? Entonces, hay falsos hermanos entre nosotros que están entre nosotros. Y mire, Jesús lo dijo. ¿Se acuerda cuando algunos seguidores de Jesús empezaron a ir? Y vinieron los otros y le preguntan, ¿y por qué se van? Jesús dice, se van porque no son de nosotros. Están entre nosotros, pero no son de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran permanecido. Y esto, amados hermanos, es lo que nosotros tenemos que entender en la iglesia, porque en la iglesia, así como llega gente, así se va. Entonces hay mucha gente yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Pero mire qué maravilloso es el que permanece. El que permanece es porque tiene convicción. O sea, no se vuelve circulatorio, sino que está ahí. Está ahí. Yo recuerdo bueno, decía que era hermano, que muy conocido, muy cercano, muy amigo, que empezamos, cuando yo empecé el evangelio, cuando yo empecé a enseñar, empecé a estudiar la palabra y a dar clases, él era parte de mi grupo. Y entonces este hermano, bueno, dice que hermano, se metía en problemas a cada rato. Y de repente se perdía en la droga, en la borrachera. Al año, a los meses, aparecía otra vez al grupo a seguir estudiando. Se perdía 1 año, se perdía 2 años, estuvo en la cárcel 1, 2, 3 veces, por años, regresaba. Y recuerdo que una vez dice, wow, cada vez que regreso, aquí están ustedes. Tengo dónde recurrir. Pero hay gente que se acostumbra a ese estilo de vida. El va y ven, va y ven. Lamentablemente, amados hermanos, eso es estar muerto espiritualmente. O sea, nosotros tenemos que afirmarnos. Estos falsos hermanos, o sea, se dicen hermanos y los llamamos hermanos. Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Ahora, no solamente son los que se van a quedar cuando el Señor levante la iglesia, sino están haciendo daño, están perjudicando, están influenciando de mala manera a la iglesia de sana doctrina. Pero no los podemos correr porque la iglesia está abierta para todos. Lo que nosotros tenemos que aprender es cómo lidiar con ellos. Igualmente los satánicos, o sea, si un satánico viene a la iglesia no lo vamos a correr, porque le vamos a dar la oportunidad de que el Señor lo confronte y se puede convertir. Porque la palabra de Dios dice que aún el pacto de Satanás puede ser disuelto. Entonces nosotros peleamos la batalla y podemos rescatar esa alma. Así que no le vamos a cerrar las puertas, pero tenemos nosotros que aprender cómo lidiar con cada una de estas personas. ¿Por qué? Porque van a influenciar de una manera negativa al resto
de la iglesia. Entonces, por eso es que yo debo de cuidar y aprender a cuidar esta parte. Vaya a 2 de Corintios, hablando de falsos hermanos. El apóstol Pablo también le escribe a los corintios en la segunda carta, en el capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11, dice en el verso 26, ¿ok? Dice, bueno, leamos desde el 25, dice el apóstol Pablo: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, o sea, de los mismos judíos, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, y mire cómo termina, y peligro entre falsos hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema del falso hermano? El problema del falso hermano es que no le importa meterte en problemas. Los falsos hermanos son los que se la pasan alimentando o trayendo chismes en la iglesia, levantando falsos, criticando, no hacen ni dejan hacer. O sea, hay una cantidad de influencia que esta gente trae dentro de la iglesia y nosotros tenemos que verlos con amor y compasión porque son almas por las cuales Cristo también murió. Y muchas veces, amados hermanos, a esta gente vamos a tener que serle pacientes. Vamos a tener que tener paciencia con ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mandado a que los amemos. Dios envió a su Hijo Jesús a morir también por ellos. Entonces Jesús murió por ellos al igual que murió por nosotros. Por lo tanto, debemos amarlos de igual manera. Váyase a Efesios. Y en Efesios capítulo 5 hay un llamado que es el mismo llamado que puede aplicar para Sardis, ya que es una iglesia que está dormida. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, en este momento, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, verso 14, dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, esta misma palabra que Pablo está dirigiendo a Éfeso es en esencia el mensaje que Jesús está enviando a Sardis en estos momentos, porque en medio de todo es una iglesia muerta. ¿Okay? Si bien es cierto, es reconocida como la iglesia de Sardis, tan conocida que imagínense, hoy estamos hablando de ella. Mas sin embargo, estaba muerta espiritualmente. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, para evitar caer en las mismas condiciones de la iglesia de Sardis. Amén. Bien, vamos al verso 2. En el verso 2 de Apocalipsis capítulo 3 encontramos un llamado. Y el llamado es a vigilar. Dice así, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, aquí hay algo delicado. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerta. Pero hay algunas cosas que están por morir. O sea, todavía tienes esperanza. Todavía puedes reactivarte, al igual que muchos hermanos que están en decadencia espiritual y están muriendo espiritualmente, todavía tienen oportunidad y se pueden levantar.
Dios da oportunidad a que te levantes, que te restaures, que tomes nuevas fuerzas en el nombre del Señor. Ahora, el consejo es: sé vigilante. Vamos a ver más adelante que el mismo pastor había descuidado su relación con Dios. ¿Le pasa esto a los pastores? Sí, y muy a menudo. Muy a menudo los pastores descuidan su relación con el Señor. Y a veces los pastores están tan ocupados en la obra del Señor que se alejan del Señor de la obra. Y no solamente le pasa a los pastores, a los líderes de diferentes ministerios, les pasa también muchas veces. Se llenan de actividades, se llenan de compromisos, están ocupados en la obra y piensan que porque están ocupados en la obra están bien con Dios. Ten cuidado, no te confundas. Tu relación personal con el Señor debe ser primero. Eso es lo primero siempre. Ahora, ¿a qué se refería entonces cuando Jesús le manda a decir al ángel de Sardis y a la iglesia de Sardis y a nuestra iglesia hoy día que seamos vigilantes? ¿Ok? Sé vigilante. A ver, quizás nos ayude a comprender mejor estos dos pasajes en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el libro de Isaías. Busque en el libro de Isaías, en el capítulo 56, Isaías 56, y vamos a ir al verso 8. ¿Ok? Entonces leemos en el verso 8. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Estoy leyendo en Isaías 56. Todas las bestias del campo, todos los fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos. ¿Está conmigo? Verso 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Verso 12. Venid, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Ahora, mire qué interesante. Por supuesto, aquí Dios le está hablando a Israel, pero es esta misma palabra que aplica para Sardis y para muchas iglesias hoy día, cuyos pastores, cuyos líderes quizás se encuentren en esta misma condición, con un nombre de que vive, pero en realidad está muerto. Como atalaya, como vigilante, como vigía. ¿Usted sabe lo que es un atalaya, un vigía? Bueno, en las embarcaciones, en la parte alta, en el mástil, había una posición para un hombre que usaba el telescopio y era el que podía visualizar cuando había tierra o también cuando venía una embarcación a atacar. Ese es el que tenía que permanecer despierto. Ahora, cuando Dios nos dice a través de este verso 2 que seamos vigilantes, nos está diciendo que debemos de mantener el ojo puesto, debemos de velar, debemos de vigilar, debemos de estar siempre despiertos, como vigía, como atalaya. Entonces, ¿pero qué es lo que pasaba con Israel acá? Sus atalayas, dice, se durmieron. Entonces, si se duerme el atalaya, si se duerme el que vigila, entonces el enemigo llega y hace destrozos y nadie se da cuenta. Esa es la importancia del que vigila.
del vigía, del guarda. Ahora, si nosotros, amados hermanos, hemos sido puestos en nuestra iglesia como atalayas, debemos de vigilar, debemos de velar. Y cuando hablo de velar, no solamente estoy hablando de hacer vigilia. Qué bueno, hay que hacer vigilia, sí. Hay que hacer noches de vigilia, excelente. Pero el velar, el ser vigilante del que habla acá, va más allá de hacer vigilias, hermanos. Porque ¿de qué sirve que hagas una vigilia un viernes y el resto de la semana te la pases en las condiciones que acá describe? Porque es fuerte lo que dice. El verso 10 dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Oiga, y si eso está haciendo un pastor, si eso está haciendo un líder, si eso está haciendo un hermano de la iglesia, ¿está muerto? Espiritualmente está muerto. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho. Ahora, ¿no les suena esto a algunas iglesias por ahí? ¿No les suena esto familiar por ahí a algunas cosas que están pasando alrededor nuestro? Llena de falsos maestros, de falsos ministros, de falsos hermanos. ¿No les suena las iglesias de la prosperidad? ¿No les suena a iglesia legalista o esas mega iglesias? Bueno, lo dejo a su criterio. El otro pasaje que quiero mencionar está en Ezequiel, para que quizás entendamos mejor no solamente el trabajo de vigilante, el trabajo de atalaya, sino más aún la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y esto es lo grave, porque ante Dios somos responsables, amados hermanos. Capítulo 3 del libro de Ezequiel. Mira lo que dice el verso 18. Y esto es para ti, hermano. Olvídate de Sardis, olvídate de Israel. Y levántate, porque esto es para ti que me estás viendo, que me estás escuchando. Verso 18. Cuando yo dijere al impío, ahora entendamos, ya lo hemos dicho antes, el impío no es la persona del mundo, el impío es la gente que conoce de Cristo, que conoce de la palabra, pero que no la vive. O sea, conoce de Cristo, mas no conoce a Cristo. Está en la iglesia, mas no pertenece a la iglesia. Está entre nosotros, pero no es de nosotros. Estos son los impíos. Los falsos hermanos son los impíos. ¿Okay? Entonces dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Fíjese, está hablando Dios diciendo, cuando yo dé una sentencia en contra de un impío y le diga, vas a morir, y entonces te dice a ti, y tú no le amonestares ni hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. O sea, definitivo. Pero tú, dice al final, su sangre demandaré de tu mano. O sea, el impío morirá por la maldad, pero tú vas a ser quien va a dar cuenta de esa alma. Luego dice en el verso 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahora, ¿se da cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos, hermanos? Y esto no es solo para los pastores, no es solo para los líderes, es para cada uno que es miembro de la iglesia de Cristo. Porque acuérdese, el mensaje es para la iglesia de Cristo. Ahí está usted, ahí estoy yo. Luego dice en el verso 20, si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad, estamos hablando ya no de un impío, sino de un hermano verdadero, ya no es un falso hermano, un hermano verdadero, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano.
O sea, de la misma manera, Dios te va a pedir cuentas a ti. O sea, tendrás que darle cuentas a Dios. Verso 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú harás librado tu alma. O sea, delante de Dios, amados hermanos, tenemos una responsabilidad. Por eso es que Dios te dice hoy, tienes que velar, tienes que vigilar, sé vigilante. ¿Ok? Vamos a continuar entonces en el verso 3. Vámonos al verso 3 de Apocalipsis. Y aquí encontramos, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, otra vez, si no velas, si no vigilas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire, qué interesante, ¿ok? Guarda lo que tienes. Cuida lo que has recibido, que es el mismo mensaje que que recibió la iglesia anterior, Tiatira. ¿Okay? Guarda lo que has recibido y arrepiéntete. O sea, como dijo Pablo a Éfeso, levántate tú que duermes para que te alumbre Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido? ¿Okay? Lo que hemos recibido de parte de Dios como iglesia. Vaya a 2 de Pedro. En la segunda carta del apóstol Pedro, él nos escribe en el capítulo 1 lo siguiente. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Leo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, ¿qué? Nos han sido dadas por su divino poder. O sea, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado, mire lo que nos ha dado, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, a causa de los deseos. Es exactamente lo que el apóstol Pablo dice cuando en el capítulo 15 de 1 de Corintios habla acerca de la resurrección. Hemos venido a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces Pablo allá en Corintios 15 dice que de la misma manera como nosotros hemos traído la imagen de Adán, la imagen carnal, la imagen del pecado, asimismo traeremos la imagen del espiritual que es Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Es esa la participación de la naturaleza divina que habla el apóstol Pedro. Entonces eso lo hemos recibido por gracia y misericordia. Pero además, acabamos de leer, según el apóstol Pedro, hemos recibido las preciosas y grandes promesas, que son muchísimas, son muchas promesas que Dios nos ha dado a nosotros sus hijos. Entonces es razón, amados hermanos, para nosotros velar, para nosotros mantenernos velando y cuidar, guardar eso que nos ha sido dado, cuidarlo. No sea que lo perdamos. No sea que nos sea quitado. Si vamos a Jeremías en el capítulo 2, Jeremías capítulo 2, leemos en el verso 19, dice así: tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios
y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me ha vuelto sarmiento de vid extraña? Mire las palabras con las cuales Dios le habla a Israel. Ahora, no son las mismas palabras que Dios le está diciendo en este momento a Sardis, pero el mensaje es el mismo, igual que para ti y para mí en esta hora. Ese es el mensaje, amados hermanos, que nosotros valoremos lo que tenemos, cuidemos lo que tenemos y que nos arrepintamos si de alguna manera le hemos dado la espalda a Dios, si de alguna manera nos estamos alejando de Dios, si de alguna manera hemos descuidado nuestra vigilancia, si hemos dejado de vigilar, si hemos dejado de velar. Arrepintámonos y volvamos a Él. Si nos arrepentimos, Él tiene misericordia. En el capítulo 3 del mismo Jeremías, dice, mira el ejemplo que le da. Dice, si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él, se juntara a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado no con uno, sino con muchos amigos. Pero mire, mas vuélvete a mí, dice Jehová. O sea, yo espero que tú no hayas pasado por la infidelidad de tu pareja. Pero lo que está diciendo aquí, cuán difícil le es al hombre, y incluye a la mujer, perdonar la infidelidad. Si tu pareja te fue infiel, se metió con otra persona. Ahora dice Dios, tú como pueblo te has ido con muchos amigos. O sea, no con uno, con muchos. Mas yo te llamo, ven. Esa es la gracia, esa es la misericordia de Dios. Cuando nos arrepentimos. Por eso Dios le dice a Sardis, arrepiéntete. Arrepiéntete. Sé vigilante y arrepiéntete. No dejes morir lo que te queda. O sea, lo poquito que te queda, no permitas que muera. Amado hermano, quizá tu vida espiritual esté en decadencia. Y quizá este mensaje no sea en este momento para la iglesia en sí, pero quizá sea para ti como persona, que has descuidado tu relación con Dios. Yo le aseguro que estos 3 meses de cuarentena, porque ya vamos para 3 meses, muchos se la han pasado como dice acá, durmiendo, soñolientos, sin hacer nada. Usted sabe que nosotros empezamos estas transmisiones efectivamente o principalmente para llevar el mensaje a su casa. Pero muchos ni siquiera se conectan, ni siquiera están pendientes de los diferentes mensajes, de los diferentes estudios. Hay gente que está ajena a esto, lamentablemente. Entonces, este tiempo hermano, yo no sé si usted se sigue quejando, pero este tiempo ha sido de gran bendición para la iglesia. Créame que estos 3 meses de encierro han sido de gran bendición para la iglesia verdadera. Para los que estamos firmes, para los que estamos convencidos de nuestra fe. Para aquellos que estaban en la cuerda floja, sí, ha sido un tropiezo. Algunos cayeron en el vicio nuevamente. Otros cayeron en la ira, no soportaron convivir tanto tiempo con la esposa. No soportaron estar tanto tiempo con los hijos y terminaron en pleitos, lamentablemente. Algunos recurrieron al alcohol nuevamente, a la droga, volvieron al viejo mundo, se desalentaron, perdieron la esperanza. Y esto todavía no termina. Pero ¿dónde está la clave? La clave está en tu relación con el Señor. O sea, si tienes nombre de que vives, más vale que estés vivo. Porque de nada sirve que tengas nombre de vivo si estás muerto. Eso es lo que nos debe de quedar bien claro en este mensaje a Sardis. Que no tengamos una religión, sino
una relación con Dios. Que la hipocresía religiosa no llene nuestras vidas, sino la fe y la comunión con el Señor debe de ser la que nos mantenga activos siempre. ¿Okay? Y esto, amados hermanos, va a determinar que en todo momento yo pueda honrar y glorificar a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con todo mi ser. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando yo valoro esto que Dios ha hecho por mí, entonces yo puedo entender que Dios está dispuesto a perdonarme sin importar el pecado que yo cometí. Hay gente que le falló a Dios y se hundió porque ella misma se condenó. Cuando Dios lo invita, le dice, ven, arrepiéntete y ven, mis brazos están abiertos. Pero lamentablemente mucha gente no usó de esa gracia, no usó de esa misericordia. ¿Okay? Entonces, si yo, amado hermano, no uso la bendición, no uso las promesas que Dios me ha dado, entonces voy a estar como un hombre de que vivo, pero voy a estar muerto. Ahora, quisiera leer un último pasaje al respecto, y esto está en Deuteronomio capítulo 32. Porque Dios muchas veces le habló al pueblo en una forma durísima, al pueblo de Israel. Por esto, por dormirse, por apartarse, por dejarlo, por irse a los ídolos, por adorar cualquier cosa por ahí y darle la espalda al Dios verdadero. Entonces, hermanos, como iglesia no nos podemos dormir. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar velando. Acuérdese de la parábola de las 10 vírgenes. Es eso lo que Jesús enseñó. Que la iglesia se iba a dormir en el tiempo de la venida del Señor. Pero si nos vamos a dormir, amados hermanos, durmámonos con nuestra lámpara llena de aceite. Para que cuando la trompeta suene, tengamos el aceite suficiente para nuestra lámpara. ¿Okay? En Deuteronomio capítulo 32, leemos en el verso 4, hablando Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, hablando de Dios, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ese es nuestro Dios. Verso 5. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, o sea, de nosotros. Generación torcida y perversa. Ups, eso es duro. Mas, amados hermanos, esos somos nosotros, esos somos los seres humanos. No solamente el pueblo de Israel. Toda la humanidad cae en la misma categoría. Todos estamos metidos ahí. Verso 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, si Dios le habla de esta manera a Israel, ¿por qué no nos va a hablar a nosotros de la misma manera que somos su pueblo? Somos sus hijos, somos sus amados. Entonces Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. ¿Okay? Entonces vemos el otro aspecto en el verso 3, que si no te arrepientes, si no regresas, si no vuelves, vendré a ti como ladrón. Ahora, esta expresión, venir como ladrón, la encontramos en varios pasajes que hablan acerca de la venida de Jesús. Jesús dice que vendrá como ladrón en la noche, o sea, cuando nadie lo espera, cuando nadie se dé cuenta, cuando todo el mundo está dormido. Pero la iglesia también va a estar dormida, tú también vas a estar dormido, y estoy hablando de no dormir físicamente, sino espiritualmente. Porque físicamente puede ser que estemos dormidos cuando la trompeta suene y vamos a escuchar la trompeta. Si estamos velando espiritualmente, si estamos vivos espiritualmente, pero si estamos muertos espiritualmente, no vamos a despertar, no vamos a escuchar la trompeta. A la mañana cuando despertemos vamos a oír la noticia. Que Jesús vino y se llevó a su pueblo. Y yo me quedé. Claro,
estaba muerto espiritualmente. Quisiera que entendamos bien esto, amados hermanos, porque es de vital importancia. Y yo creo que aquí en el verso 3 está el corazón del mensaje. Guarda lo que has recibido, arrepiéntete. Y si no te arrepientes, voy a venir a ti como ladrón en la noche. ¿Okay? Ahora, vamos a segunda de Pedro. En el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro nos habla. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mire lo que dice el verso 10. Segunda de Pedro 3:10. Leemos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ojo, verso 11. Puesto que todas estas cosas que han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, eso es velar. Dice el apóstol Pedro, si todo lo que está alrededor nuestro va a ser deshecho, va a ser desintegrado, ¿cómo es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no vamos a andar en santa y piadosa manera de vivir? Váyase al verso 13. Pero nosotros, o sea, los hijos de Dios, esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, si bien es cierto, Jesús va a venir como ladrón en la noche, pero eso va a ser para el mundo, para la iglesia no. Para la iglesia no tiene por qué llegar como ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos esperando. No sabemos a qué hora va a llegar, no sabemos el día exactamente, pero sabemos que va a llegar, por lo tanto debemos esperarlo. A eso se refiere cuando dice que hay que velar, porque no sabemos el día y la hora. Entonces hay que velar porque en el momento menos esperado, Él va a llegar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo velamos? Viviendo en santidad, practicando la piedad, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. De esa manera nosotros estamos velando. Amén. Ahora, si nos vamos al capítulo 24 de Mateo, eso léalo usted. En el capítulo 24 de Mateo también el mismo Jesús anuncia que Él vendrá como ladrón en la noche. Capítulo 24 de Mateo, verso 42 en adelante. Pero sí vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Por qué? Porque aquí hay un verso que es de vital importancia para nosotros, hermanos. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ok, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, leemos a la palabra, dice así, verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, pero aquí es donde está la esperanza tuya y la esperanza mía como cristiano, como hijo de Dios, como parte de la iglesia de Cristo. Lo que dice, no el siguiente verso, sino el verso 4. Mas vosotros, hermanos, dice Pablo a los tesalonicenses, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ve por qué yo le decía, la iglesia no va a ser sorprendida? Porque la iglesia está esperando a su Señor. La iglesia estamos esperando que Cristo venga. Y eso va a ser muy pronto. Estamos viviendo los tiempos del principio de dolores. Y esa es la antesala al arrebatamiento de la iglesia. Así que más vale, hermano, que veles. Más vale que estés pilas, que estés velando, que vivas en santidad. Apártate del pecado. Ya no sigas practicando el pecado. Y si de verdad has conocido a Cristo, bueno, vale la pena. Vamos entonces al verso 4. Apocalipsis 3, verso 4.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ojo con esto. Han quedado unas cuantas, o sea, hay un remanente Sardis. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Pero el nombre que todavía sobresale es porque hay un grupo, hay unos cuantos que todavía no han manchado sus vestiduras. Ahora, ojo con esto, amado hermano, el día que tú recibes a Cristo Jesús, la Biblia dice que tú recibes el sello del Espíritu Santo, ¿no? Somos sellados, somos marcados como propiedad de Dios por medio del sello del Espíritu. Pero también esa vestidura blanca que nosotros recibimos, amados hermanos, es en ese preciso momento te es entregada espiritualmente hablando esta vestidura blanca. Y esta vestidura blanca tiene que estar limpia y resplandeciente. ¿Por qué? Porque es el vestido de la novia. Es el vestido que nosotros vamos a usar cuando el Señor venga para presentarlo delante de Él como la amada. Como la novia que espera a su amado, tenemos que mantener esa vestidura blanca. Ahora imagínese usted la mujer cuando se va a casar, la mujer cuando aparece con su vestido de novia. ¿Viene con un vestido todo andrajoso, todo sucio, todo manchado? No. Un vestido limpio, blanco. Ahora, nosotros recibimos esa vestidura, amados hermanos, del día que aceptamos a Cristo. Entonces, esa vestidura está en ti y tú eres el responsable que esa vestidura se ensucie o se mantenga limpia. Eres tú. Cada vez que tú pecas, le pones una mancha a tu vestidura. Por eso es que Dios le dice a Sardis, arrepiéntete. Porque tu vestidura está sucia, tu vestidura está manchada. Hay unos pocos que todavía no han manchado su vestidura. Entonces, estas vestiduras blancas, hermanos, representan la santidad, representan la comunión que yo tengo con Dios. O sea, no es que yo recibo una toga o una bata, no. La bata con la que nos bautizamos, no. Eso solamente es símbolo de la vestidura blanca, pero la vestidura blanca es una vestidura de carácter espiritual que nos llena en todo nuestro ser. ¿Ok? Ahora, si usted recuerda, en el capítulo 3, aquí mismo en Apocalipsis, menciona las vestiduras blancas en el verso 5, perdón, el que estamos leyendo, ¿no? En el verso 5 estamos leyendo esto, pero más adelante, en el verso 18, se le vuelve a repetir a la iglesia de la Odisea. En el verso 18, leemos 3:18, ya eso es aplicado a la Odisea, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Okay? Entonces, estas vestiduras blancas, amados hermanos, son las que permiten que nos mantengamos en la presencia del Señor. Sin esta vestidura blanca no podemos estar delante del Señor. Por eso es importante que usted la mantenga limpia, así como le fue entregada. Ahora, cada vez que usted peque, cada vez que usted le falla a Dios, se mancha. Ahora, si una vestidura blanca se mancha, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que lavarla, limpiarla. Ahora, espiritualmente, ¿cómo yo lavo mi ropa? Bueno, viniendo a los pies de Cristo arrepentido, pidiendo perdón. ¿Okay? La ropa blanca necesita lejía, necesita un jabón fuerte para que salga lo sucio. Espiritualmente hablando, solamente con la oración, con el arrepentimiento y con el perdón de Dios es que limpiamos todas esas manchas. Por eso es importante el arrepentimiento y venir a Dios. Váyase al capítulo 6 del mismo Apocalipsis. Mire lo que dice en el verso 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, esto nos dice, amados hermanos, cuál es la condición para estar delante del Señor. Es necesario la vestidura blanca. Entonces, a esto dice, se les fue dada vestiduras blancas y se les dijo, esperen un momentito, todavía no es el tiempo, vamos a esperar
un tiempo y cuando se complete el número, entonces vamos a ejecutar la venganza, ¿no? Que es el tiempo de tribulación que hemos estado hablando en los eventos proféticos. Más adelante, en el capítulo 7, vaya al capítulo 7, vemos en el verso 9, después de esto miré, dice, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora, estos son los que salen de la gran tribulación, pero no es eso lo que estamos estudiando, sino lo que yo quiero que usted vea es que al estar delante del Señor necesitan esa vestidura blanca. Por eso es que cuando usted recibe a Cristo, usted recibe esa vestidura y debe de cuidarla porque es la que le va a permitir presentarse delante del Señor. Esa vestidura blanca se llama santidad. Es santidad. Así está escrito. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces es necesario, amados hermanos, que usted entienda eso. Más adelante, en el verso 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y ojo con esto, y dice, y han lavado las ropas, o han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor. O sea, más claro ni el chocolate. Yo espero que usted lo entienda a plenitud, amado hermano, el por qué Dios le dice a Sardis, arrepiéntete y no ensucies tu vestidura. Son muy pocos los que han quedado sin ensuciar su vestidura blanca. Ahora yo te pregunto, en tu iglesia, donde tú te congregas, ¿habrá gente que ha ensuciado su vestidura blanca? Sí, muchos. Pero eso no debe de importarte. Lo que debe de importarte es cómo está tu vestidura. ¿Está blanca? ¿Está resplandeciente? ¿Estás viviendo en pureza? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás honrando a Dios con todo lo que haces, con todo lo que piensas, con todo lo que vives? Bueno, esa es tu tarea. Ese es el trabajo que Dios tiene para ti. Vamos a ir terminando. Vámonos al verso 5. Ya casi terminamos. En el verso 5 leemos, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjese, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, al final te vas a presentar delante del Señor con vestidura blanca. O sea, los de vestiduras manchadas se quedan. Los de vestidura blanca se presentan delante del Señor. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Dice allí en el verso 5, yo confesaré su nombre delante de Dios. Usted se recuerda ¿cómo se llama? En Mateo capítulo 10, cuando Jesús habla acerca de que si tú lo niegas delante de los hombres, Él también te va a negar a ti delante de Dios. Pero si tú lo confiesas delante de los hombres, Él te va a confesar delante del Dios y de sus ángeles. Entonces, eso, léelo, Mateo capítulo 10, verso 32 en adelante. Entonces, Dios nos advierte, amados hermanos. Él nos confesará, o sea, Él dará testimonio de que somos sus hijos, de que un día le aceptamos como el Señor y Salvador de nuestras almas. Amén. Y entonces el verso 6 termina como todas las iglesias diciendo, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? Quisiera leer para sellar esto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. Y con esto vamos a terminar. Mateo capítulo 7 dice en el verso 21 de la siguiente manera. No todo el que me dice Señor, Señor. Ahora, este es Jesús, ojo, este es Jesús diciendo esto, ¿no? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Palabras duras. ¿Esas son las palabras que tú quisieras escuchar cuando llegues delante del Señor, o quisieras escuchar las palabras que te digan, ven, siervo fiel, a los brazos de tu amado? ¿Cuáles son las palabras que tú quieres escuchar? Entonces, la hipocresía que había en Sardis, la falsedad que había en la relación con Dios, amados hermanos, lleva a las personas a esa condición, a tener nombre de que vive pero está muerto. Y puedes hacer muchas cosas en el nombre del Señor, pero al final el Señor te va a decir, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo no sé lo que tú esperas para la eternidad, pero el mensaje a Sardis es, amados hermanos, que si no se arrepiente, le va a llegar el Señor como ladrón en la noche. Y Sardis debe de cuidar sus vestiduras blancas, al igual que tú, al igual que yo. Cuidemos esas vestiduras blancas. Amén. Y de esta manera pues terminamos las 5 y nos queda pendiente 6 y 7. Mañana es viernes, pues seguimos los eventos proféticos, pero el sábado estaremos estudiando Filadelfia, que es la iglesia modelo, ¿okay? La iglesia digna a imitar, la iglesia que no le fue encontrada falta. Bendito sea el Señor. Esa sería la iglesia ideal, ¿no? Que Dios mire en nuestra iglesia las cualidades que había en Filadelfia. De eso estaremos hablando el sábado. Mañana, pues, a las 8 de la noche estaremos transmitiendo, siguiendo la cadena de eventos proféticos. Y a propósito, la predicación de ayer, la enseñanza de ayer, amados hermanos, gracias por los comentarios. Yo sé que de repente le doy gracias al hermano que me aclaró que una de las fotos que presentamos es falsa. Puede ser, eso es toda la información, yo la colecté, o sea, no es información personal, pero lo que sí yo doy fe es lo que yo dije y lo que la palabra dice. ¿Okay? Lo que la palabra dice es 100% verdad. Las cosas que yo dije no le presten mucha atención, pero sí a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a continuar, ¿verdad? Con los eventos proféticos, y pues cuando se tocan esos puntos así siempre hay personas en desacuerdo, hay personas que les gusta, hay personas que no les gusta, pero aquí no estamos para agradar a nadie, aquí estamos para dar a conocer la palabra de Dios y lo que la iglesia debe de tener presente. Amén. Así que quisiera también hacerle un recordatorio a los hermanos de IBR de acá de Atlanta. Este domingo pues reanudamos los servicios. Por supuesto van a haber algunas limitaciones y quisiera que usted considere, amado hermano, algunos factores importantes. Usted no es que tiene que asistir el domingo. Si usted siente la necesidad en su corazón, si usted ya le hace falta reunirse en la iglesia, véngase, ¿okay? Pero también quisiera que usted sea consciente y sea responsable. Queremos, amados hermanos, someternos a las autoridades de salud, a las indicaciones que nos han dado. Entonces vamos a tener que usar el gel limpiador, el desinfectante. Lo vamos a usar en la entrada y en la salida, pero si usted tiene el suyo, por favor, llévelo para que lo pueda usar y de esa manera nos haga más fácil el trabajo. Si usted tiene algunos síntomas parecidos, o si usted ha estado expuesto en la última semana, usted está consciente de que se relacionó con alguien que dio positivo, quédese en casa. Si usted es una persona mayor y no se siente segura, tiene miedo de contagiarse por su condición de salud, quédese en casa. Vamos a seguir transmitiendo. Quisiéramos que todo el mundo llegue, pero sabemos de que la situación no es normal, no estamos en una situación normal y entendemos si usted por alguna razón no va a estar, no se preocupe. Dios conoce su corazón y eso es lo que importa, ¿verdad? Nosotros de todas maneras estaremos transmitiendo y estaremos llevándole el mensaje a la misma hora, 12:30. No habrá escuela dominical, solamente vamos a tener el servicio, no va a haber iglesia de niños, va a haber un solo servicio. Los niños pues van a tener que estar con nosotros, las familias los vamos a ubicar por familias en las diferentes bancas, tratando de mantener cierta distancia. Quizás no la reglamentaria que han dado, pero más o menos
tomando las precauciones necesarias, ¿no? Así que de parte mía, amados hermanos, un abrazo a la distancia, familia IBR allá en Lima, Perú. Los bendecimos, le damos gracias por sus vidas y agradecemos al Señor por el trabajo que ustedes están haciendo. Pastor Javier, siga firme y adelante. Los hermanos pues que están de su lado apoyándola ahí, bendito sea el Señor. A los hermanos de IBR allá en Palmira, Colombia, bendiciones a cada uno de ustedes. Un abrazo, hermano Sadok, a hermana Zoraida, se les quiere. Gracias por la tremenda labor que están haciendo. A IBR allá en México, los bendecimos y les damos gracias por sus vidas y esperamos que la gracia del Señor siga abundando en ustedes, que sigan trabajando duro como lo han hecho hasta hoy. A todas las familias de otras iglesias que de repente están conectadas con nosotros, a los amigos, un saludo, un abrazo fuerte de su servidor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, que Jehová Dios Todopoderoso les guarde y les bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que ponga paz en sus corazones. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.